El tema de esta mañana lleva por título ¿A quién adorar? Y el versículo clave que vamos a analizar, una parte, se encuentra en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vamos a leerlo nuevamente. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y aquí quiero enfatizar que Dios no hace acepción de persona. El mensaje es para todo el mundo, para toda nación, para toda tribu, para toda lengua y pueblo, diciendo a gran voz, con voz potente, es la voz de Dios que está hablando aquí: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquí viene la parte que vamos a reflexionar: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Según vemos aquí en este versículo, hay muchos temas para desarrollar. Es muy amplio el mensaje del primer ángel, pero vamos a centrarnos en un solo punto, que es la adoración. Porque la adoración es un conflicto que comenzó en el cielo. Alguien se rebeló contra Dios y quiso ser adorado como Dios. Ustedes fíjense nada más que en algunos ejemplos que vamos a mencionar. Cuando Cristo comenzó su ministerio, después que fue bautizado, ¿a dónde fue? Al desierto. Y allí en el desierto fue tentado por esta entidad, y cuando le muestra todos los reinos de este mundo, le dice: todo esto te daré. Y después, ¿qué dice el versículo? Si postrado me adorares. Este personaje quiere adoración. Por eso el Señor, que nos ama, que nos quiere salvar, Él quiere que no nos confundamos en a quién debemos adorar. Debemos adorar a nuestro Creador, al verdadero Dios. Y por eso Él insiste en este mensaje a través del primer ángel. Es el último mensaje de misericordia que Dios le está dando al mundo. El último llamado de Dios para que las personas tomen la decisión de adorar al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Que no se equivoquen. Porque si se equivocan en la adoración, ¿qué va a pasar cuando Él venga en majestad y gloria? Se van a perder. Por eso Él nos ama, Él nos quiere salvar, y Él nos está invitando a que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Así que la Biblia nos presenta a nosotros esa cuestión, esa pregunta: ¿a quién vamos a adorar nosotros? ¿A quién está adorando? Porque fíjese que el enemigo es tan sutil que él, con sus artimañas engañosas, él hace creer a la gente que la gente está adorando al verdadero Dios, y en realidad lo está adorando a Él. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Por eso hoy en la escuela sabática se estaba enfatizando que la importancia de saber de la palabra de Dios, porque es la única luz que nos va a guiar en las tinieblas espirituales. Así que la palabra de Dios es lo que nos va a nosotros a enseñar claramente a quién debemos adorar. Vamos a mencionar otro ejemplo. Ustedes recordarán la historia del profeta Elías. Cuando Elías era el único profeta de Dios, se tuvo que enfrentar en una oportunidad con 450 profetas del falso dios Baal y 400 profetas de la diosa Acera. Así que un total de 850 profetas del enemigo. Él solo se tuvo que enfrentar allí. Estaba el pueblo de Dios, que estaba confuso, que estaba confundido, y estaban los 800 profetas de Baal. Y entonces, acercándose Elías,
se dirige a su pueblo y le dijo lo que está escrito allí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Allí está registrado. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé Dios, seguirle. Si Yahvé es Dios, seguirle. Pero si es Baal, el Dios de ustedes, entonces vayan en pos de él. Y el pueblo dice que no respondió palabra, porque claro, estaba confundido el pueblo. No sabía bien. Ahora, otra notable confrontación, y aquí lo vamos a analizar un poquito más profundo, entre Cristo y el enemigo de Dios, lo encontramos en Daniel 3, capítulo 3 de Daniel, todo el capítulo. No lo vamos a leer, pero vamos a comenzar con la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, y estamos hablando 600 años antes de Cristo aproximadamente, porque allá en ese año Nabucodonosor, y Dios lo permitió, incluso Dios le llamaba mi siervo Nabucodonosor, imagínense, siendo un pagano, no siendo del pueblo de Dios. Dios hizo que Nabucodonosor fuera a Jerusalén y la arrasara y se llevara a miles de cautivos a Babilonia, se llevaran los utensilios del santuario, del templo, para guardarlos allá en la casa del tesoro de Babilonia. Y resulta que allí estaban 4 personajes que habla el libro de Daniel, que son Daniel y sus 3 amigos. Y Nabucodonosor tuvo el privilegio de parte de Dios que Dios le revelara a través del sueño el futuro, siendo él pagano. Pero Dios le reveló el futuro a Nabucodonosor. Toda la secuencia de reino que iba a suceder a partir de su propio reinado, la Babilonia, de ahí en adelante hasta el fin del tiempo, porque allí aparece una roca que destruye la imagen. Ahora, lo que Dios le muestra a Nabucodonosor le llama mucho la atención a él, porque es una imagen, una estatua gigante compuesta por distintos metales. Solo la cabeza era de oro. Las demás partes, ¿cómo eran? ¿Se acuerdan ustedes? Los pechos y los brazos eran de plata, que es un material inferior. Es decir, que el reino que iba a suceder a Babilonia iba a ser inferior que Babilonia. Luego, el vientre, las caderas eran de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro mezclado con barro cocido. Ahora, Dios le estaba mostrando claramente que el único reino glorioso, el más esplendoroso, era el reino de Babilonia. Y le mostró la secuencia de los siguientes reinos. Y Nabucodonosor tuvo la oportunidad de ver que su reino se iba a terminar, que se iba a acabar. Y esa fue la parte que no le gustó a Nabucodonosor. Entonces, en el capítulo 3 de Daniel, ¿qué hace Nabucodonosor? Se confronta al mismo Dios. Increíble. Dios le dijo lo que iba a suceder en el futuro y él agarra y dice: no, yo voy a hacer que el futuro sea como yo digo. Y entonces, en vez de ser humilde, someterse a la voluntad de Dios, a la revelación de Dios, se enfrentó a Dios y mandó a construir una estatua gigante. Vamos a leer un versículo allí, dice en Daniel 3:1, dice que en la provincia de Dura, en el campo de Dura, que es una provincia de Babilonia, él mandó a que se levantara una gran imagen, una estatua gigante
similar a la que él vio en sueño, pero ¿de qué metal le iba a ser? Toda de oro. ¿Eso es obediencia a Dios, hermano? ¿Eso es obedecer a Dios? No, se fue contra Dios. Y escuche una cosa, que eso no era todo. Porque en Daniel 3:6, Daniel capítulo 3, versículo 6, él manda a que se adore a esa estatua, que todo el mundo se postre. Así que invitó en ese lugar a sus prestigiosos invitados de la clase dirigente del reino de Babilonia, y invitó a todo el pueblo, y luego al son de la música, en Daniel 3:6 dice que y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Hay alguien que desobedeció? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Quién fueron los que desobedecieron la orden del rey? Los 3 amigos de Daniel. Daniel por alguna razón no estaba, porque la Biblia dice que en ese momento no estaba Daniel, pero estaban sus 3 amigos. Y los 3 amigos se mantuvieron en pie, no adoraron a la imagen. Ahora, vamos a analizar aquí un poquito la situación, para más o menos qué nosotros podemos sacar de lecciones aquí. En Daniel 2, en Daniel capítulo 2, versículo 21, nos dice la Biblia que el encargado, el que tiene el poder de mudar los tiempos y las edades, el que quita reyes y pone reyes, el que da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, ¿quién es? Dios, el Dios verdadero. Pero encontramos aquí un personaje humano que se enfrenta a Dios, y él quiere ponerse en el lugar de Dios y cambiar él los tiempos y las edades según su capricho. Le pregunto, ¿quién fue el primero que quería ponerse como Dios y encima de Dios? El enemigo de Dios. Así que ustedes pueden ver qué espíritu estaba moviendo en ese momento a Nabucodonosor. ¿Era el Espíritu Santo? No, era el espíritu del enemigo, el espíritu de Satanás, que estaba moviendo a este personaje, a Nabucodonosor. Allí decía también que al son de la música, y habla de todos los instrumentos que se tenían que tocar, para que todos los pueblos y todos los invitados para la inauguración de esa imagen se postraran y adoraran a la imagen. Entonces la pregunta es, ¿la música es importante para la adoración? ¿Sí? La música es muy importante para adorar a Dios. Pero escuchen una cosa, tiene que ser música sacra. Cuidado, porque hay gente que pone música en la iglesia. Ay, yo lo pongo porque a mí me gusta. No se trata de que a mí me guste. Esa música exalta y glorifica a Dios. Pregúntese eso. Si esa música realmente exalta y glorifica a Dios, entonces también me va a mí a agradar. Porque el primero que debemos agradar, ¿a quién es? A Dios. Dios tiene que ser el primer lugar. Entonces, cuando ustedes comiencen a ver que en algunas iglesias, no estoy hablando de la iglesia adventista, estoy hablando de las iglesias cristianas en general, que ponen música bailable, que parece una discoteca, o ponen música con voz sensual, o música del mundo que le ponen letra cristiana. Cuando ustedes están adorando con ese tipo de música, hermanos, están adorando con música de Babilonia, no con música sacra. Entonces hay que tener cuidado también a la hora de la música,
que debemos escoger una música correcta, que exalte y glorifique a Dios. Otra cosa que podemos aprender aquí de la orden del rey en la adoración de la estatua es que se trata de una adoración forzada. La gente no fue ahí voluntariamente a adorar a la imagen, fue forzada y con una sentencia de muerte. Si no iba a adorar a la estatua, entonces la persona iba a ser lanzada dentro del horno de fuego. Otra cosa que debemos aprender aquí es que para los verdaderos adoradores esto es una tremenda prueba de fidelidad. Aquí se prueba la fe y la entrega de los verdaderos adoradores a Dios. Y encontramos a 3 jóvenes que dieron ese ejemplo, que se mantuvieron de pie y que no adoraron a la estatua. Y cuando vieron que no adoraban a la estatua, inmediatamente fueron llevados ante la presencia del rey. Y el rey le dice, mira, vamos a hacer, si no entendieron bien la orden, yo dije que a la hora del sonido del tambor y todos los instrumentos de música, ustedes se postren y adoren a la estatua. Y estos 3 hebreos le dijeron, no vamos a entrar en discusiones aquí. Nosotros no vamos a adorar su imagen, no vamos a adorar esa estatua. No vamos a discutir ese punto. El Dios en el cual nosotros creemos nos puede salvar del horno de fuego y de usted. Pero y si no nos quiere salvar, igual no vamos a adorar a la estatua. Y entonces allí eso se encuentra escrito en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, que lo vamos a leer. Daniel 3, versículos 17 y 18. Y dice así: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Así que la lealtad a Dios fue puesta por encima de la obediencia humana. Y eso para Dios tiene mucho mérito, porque Dios lo dice allí en Hechos capítulo 5, versículo 29, que es necesario obedecer primero ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Y eso hicieron estos 3 hebreos. El cuarto punto, la cuarta lección que nosotros podemos sacar aquí es que los 3 jóvenes, Dios los salvó del horno de fuego. ¿Sí? ¿Los salvó? Pero no los salvó porque fueron arrojados dentro del horno. ¿Fueron arrojados dentro del horno? ¿O no fueron arrojados? La historia dice que fueron arrojados adentro del horno. Pero en medio de ese fuego había, como dice el mismo Nabucodonosor en el versículo 25 del capítulo 3, dice que había un cuarto ser humano, pero ese cuarto se parecía al Hijo de los Dioses. Y ellos estaban caminando tranquilamente dentro del fuego. ¿Qué nos está diciendo eso? Que Dios, posiblemente, tú tengas una prueba, o la pasaste, o la estás pasando, o tal vez en el futuro puedas pasar esa prueba. Y Dios va a dejar que tú entres en la prueba. Pero lo que Dios sí te asegura es que Él va a estar contigo en medio de la prueba. Eso es muy importante, porque el Señor no te va a dejar solo.
Si tienes una prueba, pues vas a pasar por esa prueba, pero tienes que tener la seguridad y la certeza de que Dios estará contigo en medio de la prueba, como estuvo con esos 3 jóvenes en el medio del fuego. Y ustedes saben la historia, que después ellos salieron ilesos. Lo único que se le quemó fueron las cuerdas que ataron sus manos. Ningún rasguño, ni siquiera tenían olor a humo, nada. Salieron perfectos, en victoria. Ahora, este acontecimiento que nosotros conocemos, que muchos conocen, no es solo una historia antigua que se quedó allá en el pasado. Es una profecía de lo que va a suceder en el futuro. Es una muestra en miniatura de lo que va a suceder muy pronto en este mundo. Y las señales las estamos viendo. ¿Dónde dice que va a suceder en el futuro estas cosas? Bueno, tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 13. Así que Daniel 3 es un tipo de lo que va a suceder y está descrito en Apocalipsis capítulo 13. Allí nosotros vamos a ver en Apocalipsis 3:1 que hay un poder político religioso que allí simbólicamente se le dice la bestia, y en este caso sería la primera bestia. Apocalipsis 14:1 dice: una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En Apocalipsis 13:3 dice que una de sus cabezas recibió una herida mortal de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, nos dice ese nombre blasfemio que llevaba en la frente. Allí se declara: el nombre blasfemio es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, nos habla de otra bestia, una segunda bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, Apocalipsis 13:14 se anuncia que esta segunda bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la primera bestia, mandando a que los moradores de la tierra se hagan ¿qué cosa? Se hagan una imagen. Y no estábamos hablando de una imagen del capítulo 3 de Daniel, pues aquí hay otra imagen también en Apocalipsis 13. Y la imagen es una imagen de la primera bestia que tenía la herida de espada y vivió. Entonces aquí vemos 2 bestias. La primera tiene 7 cabezas y en una de sus cabezas recibió la herida mortal, y tenemos una segunda bestia con 2 cuernos de cordero, pero que habla como dragón, que se hacen amigas, y ahí se crea la imagen de la primera bestia. Y entonces, ahora, la imposición de adoración no es en Babilonia literal allá en el tiempo de Nabucodonosor. Ahora la imposición de adoración es a nivel mundial. Todos los moradores de la tierra estarán obligados a adorar a la primera bestia y a su imagen. Y quien no la adore, dice allí Apocalipsis 13:15, se le dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase y hiciese matar a todos el que no
la adorasen. Y Apocalipsis 13 habla del mismo conflicto de adoración. ¿A quién adorar? ¿Adorar al Dios verdadero? ¿O adorar al enemigo que hace una cantidad de artimañas, usa a los seres humanos para que los seres humanos crean esa imagen ficticia y adoren a esa imagen ficticia? En realidad no están adorando al sistema, están adorando al enemigo que está detrás del sistema ese político religioso. Es decir, es el mismo conflicto que empezó allá en el cielo. Entonces, la verdadera adoración a Dios otra vez se encuentra presionado, se encuentra en conflicto en el mundo. La experiencia de Daniel 3 nos ayuda a entender lo que va a pasar en Apocalipsis 13 muy pronto. Fíjense que en Daniel 3 se relata el conflicto de adoración en los tiempos de la Babilonia literal, mientras que en Apocalipsis 13 nos anuncia un conflicto similar en el tiempo de la Babilonia espiritual. Ambos capítulos muestran la lucha central de la historia, que es la verdadera adoración. Y la verdadera adoración tiene que ser dirigida ¿a quién? A nuestro Creador, al verdadero Dios. En oposición, obviamente, a la falsa adoración impuesta por un sistema político religioso que en el tiempo de Daniel se llamaba Babilonia, la Babilonia literal, pero en los tiempos modernos se llama la Babilonia espiritual. En Daniel 3 la Babilonia literal exige adoración forzada. Y la Babilonia espiritual también exige adoración forzada. En Daniel 3, quien no adore es lanzado al horno de fuego. En Apocalipsis 13, quien no adore será condenado a muerte. En Daniel 3 son apenas 3 jóvenes fieles que permanecen firmes negándose a adorar a la imagen. Pero en Apocalipsis 13, ¿quiénes serán los que se van a mantener firmes y no se van a inclinar a la falsa adoración? Va a ser el pueblo remanente de Dios. Ese pueblo, hermanos y hermanas, que se distingue allí en Apocalipsis 14:12 como los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero sabe una cosa, no sé si ustedes lo han captado, que cada uno de nosotros hemos sido llamados para formar parte de ese pueblo. La Biblia está hablando de nosotros, hermanos. Ese pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad. El Señor quiere que tú permanezcas firme aunque los cielos se desplomen, aunque tengas por delante una sentencia de muerte. Acuérdate de Daniel 3. Dios nos salvó a los 3 jóvenes del horno del fuego, pero estuvo con ellos en el medio del fuego. Y si te toca vivir una situación difícil, pues que se viva sabiendo y teniendo la plena seguridad que Dios estará en medio de la tormenta contigo. Tú tienes que saber eso, tienes que estar seguro de eso, porque es la única manera de que tú alcances el perdón, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Lo que está escrito por Dios que va a venir, va a venir. Dios lo ha dicho. Dios nos ama tanto que Él nos está avisando por adelantado lo que va a suceder en el futuro. Y hoy nosotros tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que saber bien a quién adorar. No confundirse.
Así que la lección que Dios nos da a través de este mensaje es muy clara. Y fíjese en lo que dice Apocalipsis 13, que Dios, como libró a los 3 jóvenes del fuego, Dios va a librar a su pueblo y le dará la victoria final. ¿Cómo sabemos que Dios le va a dar la victoria final? Porque el mismo libro de Apocalipsis lo dice. Vamos a leer 2 versículos. Apocalipsis 15, versículos 2 y 3. Allí se describe claramente a los vencedores. Dice, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, estarán de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tu camino, Rey de los santos. La lección es bien clara, hermanos. Entre Daniel 3 y Apocalipsis 13 indica que la historia se repetirá. Y la pregunta central es: ¿a quién vas a adorar tú? Porque Dios está advirtiendo lo que viene. Pero ese no es todo, no es el problema. El problema es: ¿a quién vas a adorar tú? Tú te estás preparando ahora, en este momento, para adorar al verdadero Dios. Estás confiando en Él cuando tú estás en dificultades económicas, dificultades de salud, dificultades tal vez en el trabajo, te quedas sin trabajo. ¿Tú estás confiando en ese Dios verdadero o estás poniendo en duda? Y empiezas a decir: no, Dios se olvidó de mí porque mira lo que estoy viviendo. Yo oro, yo estudio la Biblia, voy a la iglesia y mira lo que me está pasando. No, hermano, acuérdese de estas lecciones. Dios permite que tú entres en la prueba, pero tú tienes que estar seguro que Dios estará contigo en la prueba y que en su momento, cuando Dios lo decida, te va a sacar victorioso. Hoy posiblemente no nos enfrentamos a estatuas de oro, pero sí nos podemos enfrentar a ídolos. Todo aquello que exige nuestra lealtad por encima de la lealtad de Dios es un ídolo. ¿Y eso qué puede ser? Muchas cosas. Puede ser el placer, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser ideologías políticas o ideologías filosóficas, o puede ser la presión social también, que uno está en un lugar y lo están presionando, ahí, tú eres cristiano, y entonces como que se burlan, y entonces uno para que no se burlen más, entonces uno cede a los caprichos de esa presión, y no debe ser así. Usted se tiene que mantener firme en creer, en saber en quién cree, y saber que es ese personaje en el cual usted cree lo va a sacar victorioso donde usted se encuentra. Así que cada día estamos frente a decisiones, hermano. ¿A quién debemos adorar? Tal vez no haya un decreto de muerte todavía, pero sí puede haber una presión diaria por las dificultades que uno esté pasando. La pregunta es: ¿nos vamos a inclinar ante los ídolos del mundo o permaneceremos fieles a Dios? Esa es la decisión suya. El llamado es para todo creyente. Desde hoy, el llamado es serle fiel a Dios, a nuestro Creador. Nuestra decisión tiene que ser ahora, en este momento. Aunque me cueste, aunque me persigan, aunque me rechacen, no me voy a inclinar a la falsa adoración. Solo a Dios adoraré y solo a Él le serviré. Así tiene que ser nuestra decisión, hermano. Porque al final de cuentas, el horno de fuego se apagó. Los poderes del mundo caerán, porque está profetizado que van a caer. Pero ¿cuál va a ser el reino que va a permanecer por toda la eternidad, hermano?
el reino de Cristo. Ese reino lo dice allí Daniel 7:14, que a Cristo se le ha dado el reino, se le ha dado la gloria, se le ha dado el poder para regir un reino que nunca pasará. Un reino que no vendrá otro reino, como la secuencia de reinos que le mostró a Nabucodonosor, que un reino echaba por tierra al anterior y así sucesivamente, pero el reino de Cristo permanecerá para siempre. Y la buena noticia es que cada uno de nosotros estamos invitados para ser parte de ese reino. Pero la decisión es tuya. ¿Vas a adorar a Dios o te vas a inclinar ante los dioses de este mundo? Quiera Dios que, a pesar de que tengas pruebas en el futuro, o tal vez la estés pasando en este momento, que sigas confiando en ese Dios que te ama, que te quiere salvar y que pronto va a venir para llevarnos a todos, para vivir con Él por toda la eternidad. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros.